Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo patrocinado por Fanatics. En esta ocasión os vamos a seguir trayendo toda la actualidad del mundo de la Fórmula 1 después de esta tremenda clasificación que hemos vivido en Singapur, con vídeos, con declaraciones y con imágenes acerca de todo lo que ha estado ocurriendo en esta tarde post-clasificación. Os tenemos que hablar de Sainz, os tenemos que hablar de Alonso, os tenemos que hablar de Verstappen y las sanciones que estaban en investigación sobre él y algún que otro tema más interesante. Así que recordaros que en la descripción tenéis el índice con todos los temas que vamos a tratar y primero de todo tenemos que hablar acerca de Carlos Sainz. La pole que ha logrado en el día de hoy el piloto madrileño ha sido sencillamente espectacular, logrando una nueva pole más esta temporada porque ya es la segunda de este año y volviendo además a sentirse muy cómodo después de Italia ya haberlo hecho. En Zandvoort no fue el caso, pero fue de los Ferrari el piloto que mejor consiguió quedar, el piloto que mejor consiguió rendir con ese SF23, es lo que pudo hacer en Zandvoort en un circuito al cual Ferrari no se adaptaba y aún así él consiguió quedar bastante bien. Estamos viendo una segunda mitad de temporada de Carlos Sainz muy a su estilo, muy diferente a lo que habíamos visto en Ferrari estos años, pero muy al estilo de Carlos, que cuando se siente más cómodo con el coche, al paso de las carreras, al paso de la temporada, consigue rendir mucho mejor y eso se lo vimos por ejemplo mucho en McLaren, también le pasó en Renault o incluso también le pasó en sus años en Toro Rosso. Sí que el año pasado, 2021, sí que le podría haber llegado a pasar. El año pasado no fue tanto así de conseguir sentirse más cómodo a final de año. Esta temporada lo está volviendo a ser, mientras que su compañero de equipo además se ha quejado de que está teniendo ciertas dificultades. Pese a haber conseguido quedar en tercer lugar, Sainz no las está teniendo y está demostrando un ritmo muy bueno. Ya logró el podio el fin de semana pasado en Italia y ahora parte desde una posición muy favorable con este primer puesto, sin los Red Bull cerca, sin posibilidad de que los Red Bull ganen, salvo que ocurra algo extrañísimo, ellos mismos están descartando su oportunidad de victoria, pues la oportunidad de victoria de Carlos Sainz, la oportunidad de la segunda victoria del piloto madrileño desde que está en la Fórmula 1 crece muchísimo. Además, ahora os hablamos de la posibilidad de victoria que cuenta, si tiene, qué es lo que ocurre, pero sobre todo de lo primero que tenemos que hablar es de este momento en la clasificación, de lo que ha sido esa vuelta que le ha llevado a la pole y sobre todo a lo que dice Carlos Sainz es que él ha hecho su vuelta asegurando que se ha mostrado muy rápido, se había visto él mismo que estaba haciendo vueltas, que no estaba yendo al límite y aún así se estaba poniendo en primera posición, se estaba notando demasiado rápido en comparación contra los rivales, entonces por lo que ha optado es en el último intento simplemente asegurar la vuelta, no ir contra el límite y le ha servido. Por eso es por lo que en la pole provisional había sacado varias décimas al segundo piloto y luego en la última vuelta simplemente han sido milésimas contra Russell, pero tenía tanta ventaja, sobre todo en ritmo de clasificación en este fin de semana y sobre todo en este circuito de Singapur, se ha sentido tan bien que le ha hecho falta únicamente asegurar para conseguir llevarse esta pole en Singapur. Asimismo, se lo ha estado comunicando a los compañeros de DAZN Fórmula 1 aquí en España y estas han sido las propias declaraciones del piloto madrileño. No, yo sabía que la verdad que estaba yendo muy rápido, incluso sin vueltas perfectas, sin vueltas espectaculares, me veía en primera posición y sabía que para la última vuelta de Q3, simplemente una vuelta sin errores, sabiendo lo rápido que estaba yendo, me podía dar la pole, ¿no? Y me concentré en eso, no cometer ningún error, incluso igual ha habido alguna curva que podría haber arriesgado un poquito más, pero una vuelta limpia que normalmente alrededor de Singapur siempre acaba pagando y me ha dado la pole position, que la verdad que ha sido una buena vuelta. Pero por supuesto tenemos que hablar de si es posible esa victoria del piloto madrileño. ¿Es posible que Carlos Sainz logre hacerse con esta victoria en Singapur? Ahora partiendo desde este primer puesto, con el primer Red Bull saliendo un décimo, los dos Red Bull desaparecidos, con Russell a su lado, con Charles Leclerc detrás suya. ¿Es posible que logre esta victoria en Singapur? Totalmente. Ya no solo por el hecho de que veamos que al final los Red Bull no están y Red Bull les deberíamos de descartar al final porque empiezan desde una posición bastante atrasada y ya con la mentalidad tal y como les hemos visto, con los problemas que han tenido, ya con una mentalidad del hecho de no vamos a llegar. Así mismo lo han estado comunicando los dos pilotos, con todos los problemas que han estado teniendo, que todavía no se explican y tendremos que esperar a Japón para saber si ha sido esta nueva directiva o realmente ha sido únicamente este circuito, que tenía que llegar, un circuito donde Red Bull no rindiese bien, así que puede llegar a ser que sea únicamente ese circuito. Pero ya descontando los Red Bull, desde luego que cuentan con esa posibilidad. Su mayor rival, Russell, no solo por salir segundo,
no solo porque te pueda arrebatar el primer puesto ya desde la salida, sino porque el ritmo de carrera de los Mercedes había sido mejor que el ritmo de carrera de los Ferrari. Es más, el ritmo de Aston Martin había sido mejor que cualquiera del resto de la parrilla, por ejemplo, o incluso el ritmo de McLaren. Es que es complicado compararlo, pero había sido algo inferior al de Ferrari. Pero Mercedes sí que había tenido ese ritmo superior y Russell parte desde tu mismo lado. Es la amenaza más cercana que puedes llegar a tener realmente, pero con eso dicho, cuenta con muchas papeletas Sainz para lograr la victoria. Se lo han dicho al propio piloto británico, a George Russell, el hecho de que desde la pole es como se han ganado la gran mayoría de carreras de Singapur, salvo contadas ocasiones que no ha ocurrido con la victoria desde la pole. Veremos si Carlos Sainz consigue ganar esa segunda victoria. Yo confío totalmente en que pueda lograr, que pueda llegar a conseguirlo. Y antes de continuar con el siguiente de los temas que tenemos que hablar, os tenemos que recordar el patrocinador principal de este vídeo, Fanatics. Fanatics es el distribuidor oficial de la ropa de la Fórmula 1, donde contarás con productos que son 100% oficiales que llegan desde los propios equipos hasta tu casa. Si quieres vestir como cualquier piloto de la parrilla, ya sea Fernando Alonso, ya sea Carlos Sainz, sea Sergio Pérez, Lewis Hamilton o cualquiera que te puedas imaginar, lo tienes que hacer comprando su ropa en Fanatics. Cuentan con todo el catálogo que te puedas imaginar, incluso con ropa especial y hasta 365 días de plazo de devolución. Además, si compras la ropa mediante el link que te encuentras en la descripción o en el comentario fijado, contribuirás un poco más al canal. Así que ya habiendo hablado sobre el piloto madrileño, vamos a pasar de tema y tenemos que hablar sobre Fernando Alonso. Mucha gente se ha llevado una desilusión por el ritmo del piloto asturiano. Más allá de ahí, lo que él ha estado comentando es que él ha exprimido al máximo este rendimiento, que han sufrido bastante en lo que ha sido la sesión de clasificación. No han tenido el ritmo como se podría haber pensado que podían llegar a tenerlo. Sobre todo lo que destaca es ese ritmo de carrera y ahora os lo comentamos, pero en ritmo de clasificación desde luego que no han estado ahí. Sí que realmente en los primeros intentos en la Q2, por ejemplo, les hemos visto ponerse en una posición bastante avanzada y ha sido bastante positivo en ese momento, pero en el momento de la verdad han perdido bastante tiempo, incluso ha acabado siendo superado por Kevin Magnussen, quedando en ese séptimo lugar. Alonso lo que ha estado comentando, y os vamos a poner ahora mismo también sus propias palabras, lo que ha estado comentando es que al bajarse del monoplaza le ha dicho a su ingeniero que él podría haber estado todo el día, toda la noche ahí corriendo, haciendo vueltas, y la vuelta que ha hecho finalmente en la Q3 no la habría conseguido mejorar, porque el ritmo, sobre todo a una vuelta, no es tan positivo. Dos cosas a tener en cuenta en comparación con los libres 2. La temperatura de la pista era menor a la de ayer. Sabemos que Aston Martin en las temperaturas más altas suele conseguir rendir algo mejor y ayer estuvieron haciendo tandas de simulación de carrera en lugar de clasificación y ahí es donde es bastante positivo Aston Martin. Yo no lo digo por vender la moto, lo digo porque es los datos que podemos llegar a tener. Alonso aún así, hablando sobre la clasificación, ayer ya dijo que podías quedar tanto quinto como sexto como quedarte fuera en la Q2, que iba a estar todo muy igualado. No ha quedado ni quinto ni sexto, pero ha conseguido pasar el corte de la Q3 quedándose en ese séptimo lugar. Ahora os hablamos de las posibilidades un poco para mañana, de las impresiones que podemos llegar a tener, pero estas han sido las propias palabras del piloto asturiano. Porque la verdad es que hemos sufrido hoy, en la FP3 no estábamos cómodos, hicimos algún cambio al coche para la crono y todo mejoró, pero estoy muy contento con la vuelta. Acabo de ver al ingeniero y le he dicho, si me dejas toda la noche aquí dando vueltas, creo que no la vuelvo a repetir. Así que, mira, la posición es la que es, hay que aceptarla, que no estamos tan fuertes como otros equipos, pero la verdad es que la vuelta muy contento y con ganas ya de empezar mañana y a ver qué podemos sacar. ¿Tiene o no tiene posibilidades Fernando Alonso en el día de mañana? Bueno, pues el ritmo de carrera, ya os lo hemos comentado, las simulaciones que había el viernes era el ritmo más rápido de toda la parrilla, más rápido que Verstappen, más rápido que los dos Ferrari, más rápido que los dos Mercedes, más rápido que Norris, el mismo tiempo que Checo Pérez, pero Checo haciéndolo con menor vueltas con ese neumático, por lo tanto no tenía tanta degradación en la media que sale. Algo interesante y algo que hemos podido ver, la degradación en Aston Martin es muy buena, la gestionan bastante bien en este circuito y esa es la única esperanza que guarda Fernando Alonso para este fin de semana, para lo que queda de fin de semana, para la carrera de mañana, esa degradación de neumáticos. ¿Por qué?
porque Russell ya ha insinuado que a lo mejor es una carrera a 2 paradas. Ya lo ha estado diciendo, lo ha dicho en la televisión, en el momento en el que le han entrevistado por haber quedado en segundo lugar. Lo que ha dicho es que cuentan con cierta ventaja con respecto a Ferrari porque ellos tienen 2 compuestos de neumáticos medios nuevos para mañana, insinuando que a lo mejor usan 2 compuestos de neumáticos medios en lugar de únicamente el medio y el duro, que sería lo lógico en este tipo de circuito. Ya lo ha estado insinuando, el hacer una estrategia de 2 paradas, poner 2 medios y un duro en el día de mañana, porque ellos la degradación ha sido bastante elevada. En el caso del Ferrari, más aún también. Pero en el caso de Aston Martin, yo creo que sí que es posible hacer una estrategia de una parada. Esa es la única esperanza que puedes llegar a tener, el esperar una estrategia buena con una única parada, que te salga bien la estrategia, una buena gestión de neumáticos, una buena gestión de las temperaturas, que eso mañana va a ser importante y es la única esperanza que puede guardar Fernando Alonso, más allá de además hacer una buena salida, que es algo que necesitas y es algo que requieres, es algo que Alonso ha hecho en este circuito. Hay salidas antológicas de Fernando en este circuito, como lo es en 2017, saliendo octavo y poniéndose tercero con un McLaren Honda horrible, que encima no pudo aguantar esa posición porque se lo llevaron puesto, que fue el año en el que colisionaron Verstappen, Kimi y Vettel, y colisionaron los tres y se llevaron puestos a Fernando Alonso. Si no hubiera sido por eso, Alonso se había puesto tercero con un McLaren Honda, con un hierro que era eso, inmenso, y se puso tercero en esa salida. Más salidas, saliendo también séptimo en el Gran Premio de 2013, logró acabar en el podio saliendo séptimo y poniéndose tercero ya directamente en la salida. No es un mal puesto de salida para lo que es capaz de hacer Fernando Alonso, pero necesitas una buena arrancada. También interesante comentar, obviamente, que su primera victoria aquí, la primera victoria el primer Gran Premio que se disputó fue de Alonso saliendo 15º, por supuesto con todo el tema del Crashgate, pero sin el Crashgate el hecho es que aquí hay muchos coches de seguridad, entonces eso puede cambiar bastante el dibujo de la película. Eso es algo que tenemos que llegar a tener en cuenta. Así que bueno, esas son las cosas por parte de Fernando Alonso. No, como digo, no vendo la moto, simplemente el hecho de que en carrera puede llegar a rendir mejor. Hay gente ya hablando acerca de esa 33 en el día de mañana. Pues la 33 va a estar lejana, la 33 va a estar complicada, pero sí que no es algo descabellado pensar que puede llegar a acabar, no estoy diciendo ni siquiera en el podio, pero acabar un 5º puesto es bastante factible que pueda llegar a acabar. Lo mínimo es acabar mañana sexto, por delante del Haas, que empieza por delante tuya, y todo lo que sea subir posiciones, subir al McLaren Lando Norris, a cualquiera de los 2 Mercedes, sobre todo a Hamilton, que es tu rival en el campeonato, o si llegases a uno de los 2 Ferrari, pues impresionante. Todo lo que sea subir 1, 2, 3 posiciones será, por supuesto, un gran hazaña. Pasando de tema, tenemos que hablaros acerca de Red Bull, acerca de Max Verstappen y acerca de las sanciones. Ya os hemos hablado de Red Bull, ya os hemos hablado del lugar en el que están, ya os habíamos estado comentando aquí los problemas que eran reales y efectivamente así han sido. Ya os hemos contado en el resumen que esto es algo histórico y en el día de mañana os hablaremos más de sus impresiones para la carrera, pero sobre todo porque al final se han centrado en la carrera, han querido pasar de lo que ha sido la clasificación, pero sobre todo en el tema de lo que tenemos que hablar sobre ellos hoy es que Max Verstappen estaba siendo investigado por haber bloqueado hasta en 3 ocasiones en 3 pilotos distintos. En una ocasión fue a Tsunoda, en otra a Sargent y en otra fue a varios pilotos en la salida del pit lane, que se quedó parado cuando tenía que haber salido. Ha sido investigado e inexplicablemente solo ha recibido reprimendas. La de Logan Sargent no ha recibido ni siquiera reprimendas. Sí que es verdad que ese bloqueo vale, no merece reprimenda, sinceramente. Luego, la reprimenda en la salida del pit lane te la puedes llegar a comprar, pero yo hubiera puesto sanción, sinceramente. Y la de Tsunoda no tiene explicación. O sea, el bloqueo que le ha hecho a Tsunoda, eso hemos visto bloqueos menores y que han recibido sanción en esta misma temporada. Y Verstappen se ha librado. Tendría que haber recibido mínimo 3 puestos de sanción por la de Tsunoda y yo creo que posiblemente podría haber recibido 6 por la que también ha hecho en el pit lane. No la han querido sancionar, no ha acabado recibiendo sanción, saldrá mañana igualmente en ese 11º puesto. Yo creo que tendría que haber salido mañana en el 17º lugar, habiendo recibido 6 puestos de sanción, pero finalmente no ha recibido ninguna, que era algo que se estaba investigando, era algo que ya habíamos estado comentando en el resumen que teníamos que tener en cuenta, era algo que se ha estado esperando porque ha tenido que ir a comisarios a declarar y demás, y finalmente recibe solamente esa reprimenda. Luego, por ejemplo, en el caso de Logan Sargent también ha recibido una reprimenda por otra acción similar y yo creo que la de Sargent ya es, pues si a Verstappen no le sancionamos, no le podemos sancionar también a Sargent.
por lo mismo, básicamente, pero yo creo que eso es sancionable. Hemos visto sanciones por bloquear a otros pilotos más duras de lo que hubiera sido haberle sancionado únicamente, aunque fuera por la de Tsunoda, que es que ha sido descarado. Que tampoco es su culpa, es un circuito complicado. Obviamente es un circuito donde puedes llegar a bloquear con mucha facilidad a otro piloto, pero lo has bloqueado. Es algo que tienes que gestionar y es algo que merece una sanción y no se la han querido dar. Así que bueno, saldrá desde esa 11º lugar. También nos tenemos que hablar acerca de cosas que vamos a poder ver en el día de mañana. Los 3 temas que nos quedan vamos a ir bastante breves. Albert Fábrega ha confirmado que Lance Stroll va a recibir un cambio de chasis en el día de mañana. Esto se debe al golpe que ha tenido, al fuerte golpe que ha recibido en este Gran Premio de Singapur, en esa Q1, que ha recibido un golpe fortísimo, ha tenido que ir incluso al médico, por supuesto, que ha salido finalmente, ha quedado en 20º lugar, saldrá mañana y además quedando en ese 20º lugar, tal y como había quedado en monoplaza. Bueno, es que aunque hubiera hecho la pole, le tenían que cambiar completamente el chasis por cómo había quedado en monoplaza. Había quedado destrozado, la dirección rota, una rueda volando. Obviamente ese coche no se podía usar y aquí lo estamos viendo con esta imagen, ¿no?, de los ingenieros llevando ya el nuevo chasis que llevará mañana Lance Stroll en el monoplaza. Así que bueno, como digo, temas muy breves que tenemos que hablaros. También tenemos que comentar por parte de Oscar Piastri, el piloto australiano. Ya os habíamos comentado que a mí me había destacado mucho que estaba en posiciones muy bajas ayer en los entrenamientos libres porque McLaren ha traído muchas mejoras y las mejoras han sido únicamente en Lando Norris, pero McLaren había rendido bien el resto de temporada. ¿No es el circuito más factible para McLaren aún así? Efectivamente, porque lo que mejor se les han dado siempre han sido curvas de velocidad alta, pero para estar en 17º lugar, que estaba ayer Oscar Piastri, no era lo normal. Efectivamente, hoy han activado han sacado toda la carne en el asador y Piastri sí que estaba para meterse en Q3 por detrás de su compañero de equipo claramente, pero la mejora no es que ahora de repente el McLaren no tirase de nuevo y necesitasen esa gran mejora que han traído para estar en las posiciones altas. Simplemente era una mejora más para conseguir rendir incluso mejor. Quizá en los circuitos que se les da bien a McLaren, que Japón debería de ser uno de ellos, podemos verles en una posición más elevada, ¿no? Pero bueno, por eso se ha podido ver. Aún así, el piloto australiano Oscar Piastri ha caído en la Q1 y ha caído por el problema que ha tenido con Lance Stroll. Ya no solo la bandera roja, sino que es que además justo estaba detrás, justo estaba ya cerrando la vuelta y no ha podido cerrarla por esa bandera roja. Casi incluso se lo lleva puesto a Lance Stroll. Y más allá de ahí, lo que queríamos hablar no es de esto, porque ya lo hemos comentado, ya lo hemos hablado en el resumen, ha acabado cayendo en esa Q1 desgraciadamente para el piloto australiano. Queríamos enseñaros sus propias palabras, están en inglés, es el vídeo que ha publicado McLaren, sobre todo para que veáis cómo es Piastri también, que lo primero que dice aún así en el vídeo es que está encantado de que Lance Stroll esté bien. Que obviamente todos somos humanos, ¿no? Pero a lo mejor se podía haber centrado únicamente en su sesión de clasificación y que ha sido una mala suerte haber caído en la Q1, pudiendo haber llegado hasta la Q3, pero lo primero que ha hecho es hablar sobre Lance Stroll. Yeah, unfortunately, Stroll crashed the last corner. Firstly, very glad that he's okay. I only just saw the crash and it was a big one, so yeah, happy that he's okay. But yeah, it was on my last flying lap, which would have been enough to get through. And yeah, unfortunately, there was a red flag right as I got to the last corner. So unfortunately, that's the end of our day here. Starting 17th tomorrow, so we'll see what we can do. But yeah, anything's possible here. Y lo último que tenemos que hacer es acerca de Liam Lawson, es hablar sobre él. Ya os hemos hablado también en el resumen acerca de la hazaña que ha logrado. Ha acabado quedando en 10º lugar también en la Q3, pero en la Q2 sobre todo lo sorprendente ha sido que se ha puesto 10º. Ya no solo entrar entre los 10 primeros, ya no solo conseguir llegar hasta la mejor puesto de clasificación que ha tenido Liam Lawson en la Fórmula 1, ha tenido 3 clasificaciones también. Ya no solo la grandísima mejoría que ha tenido este piloto en 3 carreras, se está ganando, por supuesto, a pulso conseguir el asiento titular para la próxima temporada. Ya además ha conseguido la gran hazaña de echar a los 2 Red Bull, porque Checo había cometido el error propio, es decir, Checo se iba a quedar fuera porque ya estaba fuera antes del error y al no cerrar vuelta pues se queda fuera, pero Verstappen consiguió clasificarse 10º y llegó Gasly por detrás y no consiguió mejorar. No fue hasta que Lawson llegó que consiguieron echar a los 2 Red Bull, consiguiendo echar de esta forma a Max Verstappen. Entonces el piloto neozelandés se ha mostrado muy contento por haber logrado llegar hasta la Q3. Habla de que, bueno, que a lo mejor podrían haber conseguido algo más ya en ese puesto, pero que la Q3 es bastante buena. Ahora vais a ver sus palabras. Lo único, por desgracia,
sale únicamente un puesto por delante de Verstappen. Yo creo que es complicado para el que consiga llegar a los puntos en el día de mañana. Veremos qué es lo que puede llegar a optar. Así que estas han sido las palabras de Liam Lawson, que también os las quería introducir. Q3, yeah, it was pretty good. Reasonably happy to make it to Q3. That was pretty exciting, but I feel like qualifying slipped away from us, especially at the end, and we didn't quite extract and maximize Q3. So yeah, obviously we made a big improvement today, but still more to come. Y habiendo llegado a este punto, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todo lo que hemos estado hablando, que hemos hablado de temas muy interesantes y estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto. Te recuerdo que te puedes suscribir y darle un me gusta porque apoyarás muchísimo el canal, y si quieres apoyarlo un poco más, tenemos activa la opción de miembros en la cual puedes llegar a participar y apoyar un poco más el canal. Y ya así, habiendo dicho todo esto, esto ha sido el final del vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto y nos vemos mañana, que seguiremos hablando de Fórmula 1.